Ricardo Astini es geólogo, investigador superior del CONICET Córdoba, y con él vamos a conversar. Ricardo, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. Por favor. Y es un placer estar acompañándolos a ustedes y a la audiencia de allá de Villa María. Nos hubiera encantado llamarlo por otro tema, pero la verdad que esto es una desgracia para todos, ¿no? Por allí no se visibiliza tanto, pero lo que está ocurriendo ahora lo vamos a sufrir los argentinos en el futuro, inmediato y más adelante. Sí, inevitablemente. Inevitablemente porque así como la Universidad de Villa María, para la audiencia seguramente de allá, conocen que tiene en esta hermosa universidad tan nueva, porque 30 años es muy poco tiempo, tiene vinculados 3 institutos de investigación de doble dependencia, CONICET Villa María, en donde se mueve, que constituye el ámbito natural en donde se mueve la investigación en áreas críticas para la región. En todo el país, las unidades ejecutoras están distribuidas como para dar apoyo fundamentalmente al conocimiento, a la generación de conocimiento y al cuidado de nuestra gente y al cuidado de la vinculación con nuestra gente. Entonces, cuando me refiero al cuidado de nuestra gente, implica que un montón de investigadores y becarios están formándose en el marco de proyectos que están destinados a mejorar la calidad de vida, a aceitar los procesos de generación de productos primarios de buena calidad, controlados, monitoreados, para la realidad que vive cada una de las regiones del país. En particular, Villa María tiene su propia realidad, y entonces en el marco de esa realidad hay 3 institutos que se han formado, diría, muy jóvenes en el ámbito de Córdoba, pero muy pujantes por el número importantísimo de becarios y de investigadores que están trabajando en ellos. Y eso pasa en todo el país, pero el problema es que el gobierno ha decidido directamente asfixiar a CONICET, que es un grave error estratégico y de planificación. Si alguien piensa que, digamos, un país crece a partir del conocimiento, que es lo que cree la gran mayoría de las personas. El conocimiento, todos saben que lleva un tiempo desarrollarlo, y a la corta se transforma en una variedad, en un abanico de potenciales vinculaciones, de potenciales desarrollos tecnológicos, de innovaciones que a su vez generan para un país que necesita dólares. Entonces, digo, hay que ser bastante miope por un lado, tener una estrategia de achicar el sistema científico-tecnológico, y por otro lado, no advertir que en CONICET está una masa crítica muy importante, que es la que genera e imparte el conocimiento en las universidades argentinas también. Es decir, el rol que está teniendo la planta permanente de investigadores y becarios de CONICET en las universidades es crítico para formar a nuestros profesionales. Es decir, que la calidad del conocimiento que se maneja y la excelencia, cuando llamamos excelencia, el grado de actualización, el nivel de los problemas que se atacan, el nivel de las soluciones a las que se llega gracias a la capacidad de estas personas, es muy importante, y todo eso estamos tirando por tierra, en una asfixia, como les digo, que tiene que ver con básicamente dos niveles que son diferentes. Por un lado, el salarial, porque CONICET tiene uno de los promedios de sueldos más bajos. Cuando uno ve el declive incluso dentro de los empleados públicos, es uno de los que más ha perdido con respecto a la inflación, por encima del 30%, 34% con respecto a año y medio atrás del salario, lo cual hace que muchísimos becarios estén bajo la línea de la pobreza, algunos asistentes también, y la falta de reconocimiento de que los científicos no somos, de que la ciencia no es un sacerdocio, que no
somos, digamos, el caso ideal del científico loco, o descontextualizado, sino que somos personas de carne y hueso. Entonces Sí. estamos hablando del sufrimiento de muchas Ujú. familias que no le pueden dar calidad de vida a su familia, un sostén, y por lo tanto se ven obligados a abandonar sus proyectos de tesis en el marco de proyectos que, ahora viene el segundo nivel, han sido desfinanciados, están siendo Ujú. totalmente desfinanciados por parte del Ujú. Estado. Claro. Entonces, porque el Estado se encargó de destruir, digamos, de disminuir o de deteriorar CONICET, pero también de destruir la capacidad financiera o financiadora de FONSIT, que maneja fondos del exterior. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, ¿a dónde están yendo todos los fondos que se han recortado? En más de un 88% se han recortado los fondos de agencia. Quiere decir que prácticamente hoy en día todos los grupos de trabajo están poniendo de su bolsillo, de sus magros sueldos para tratar de cumplir con sus planes de trabajo, con sus programas de estudio, con las exigencias que el sistema nos pone, porque nosotros Ujú. somos auditados permanentemente mediante informes. Y recuerden también que cuando alguien hace publicaciones en cualquier lado, es sometido a arbitrajes permanentes, es Ajá. decir, críticas de pares, de manera que nosotros estamos permanentemente siendo arbitrados por la comunidad Sí. internacional y nacional en cada uno de los trabajos que hacemos. Hay mucha exigencia, de manera que tanto los recortes como en la parte de subsidios, de subsidios no, de financiamiento en general, como así también en sueldos, hacen que hoy en día estemos frente Ujú. a una historia que nunca ocurrió en el pasado, porque si Ujú. bien es cierto que dicen que las historias se repiten y que hemos tenido momentos duros, este es absolutamente inédito. Ujú. Y los números, te digo honestamente, son mucho peor de lo que vos comentás, porque no se está blanqueando muchos de los datos que vienen surgiendo de las estadísticas Ujú. más recientes, Ujú. en el sentido de que la gente está manifestando niveles de hasta el 70% de intención de irse del sistema. Te escuchaba Eso es muy atentamente, te importante. quería... Sí, Y lo que quería sí, rectificarte del dato que diste, que es el sí, dato que se publicó en Tapa de Voz del Interior, sí. es que CONICET, la planta completa de agentes de CONICET son 28.000 personas en todo el Ajá, país. Pero de esos, solamente 11.800 son investigadores y otros 11.800 son becarios. claro. Hay aproximadamente 4.000 técnicos, que son los expertos que manejan los laboratorios, que esos se están yendo en su gran mayoría, y unos 2.000, 2.500 administrativos. Eso hace 28.000. Claro, Pero claro. cuando uno habla de que 1.500 están yéndose, son 1.500 de esos 11.800 investigadores. Ujú. O sea que es altísima la Sí, sí, proporción que está sí, sí, planificando irse. Y sí, sí. tenemos una cantidad de pedidos de licencia extraordinarios que hacen que el sistema pierda eficiencia, pierde efectividad y se transforma en una diáspora, ¿no? En un sálvese quien pueda. Bueno, hablando de números, claramente aquellos que son becarios representan por arriba del 40 al 50% con los administrativos tranquilamente. Sí, sí, Dentro sí, de los sí. becarios, para llegar a ser becario, porque alguien puede interpretar, y la idea es llevarlo al llano, al ciudadano común, para que lo entienda lo que está pasando. Claro, Aquel que es becario para tiene una explicarle al formación... ciudadano común Sí, qué es sí. un becario es un profesional egresado con muy buenas calificaciones, con muy buenos antecedentes, porque para ser becario de CONICET tenés que ganar un concurso, tenés que tener promedios por encima, muy por encima de la media, generalmente bastante por encima de 7 u 8 son altamente competitivos, son puestos laborales, a Sí. pesar de que en realidad cobran básicamente en negro los becarios y sueldos muy magros, como les decía, Ujú. para darle una idea. Sí. Becarios de FONSIT están en el orden de los 700.000 pesos. Becarios de CONICET no llegan al millón, entre 800 y 900 no llegan al millón. Ujú. Entonces, vos decís, tienen enormes exigencias y una vez que ingresan, tienen que presentar y defender sus proyectos de Ujú. tesis doctorales. Generar un proyecto doctoral y hacer y defender un proyecto Ujú. doctoral implica aplicar el método científico e Sí, ir pasando por sí, sí. Ahora, Rick, etapas de recolección de información, sí, recolección de sí, datos, sí. testeo de hipótesis,
trabajos eventualmente de laboratorio, con o sin las comunidades, dependiendo Sí, de las sí. temáticas, pero son trabajos bastante complejos Sí. que implican mucho tiempo. A ver, da la impresión de que es un plan macabro, pero si se me interpreta, el plan perfecto, la tormenta perfecta. Porque, por un lado, Sí. comienzo con el desprestigio, desprestigio, desprestigio. Si hay dentro de las Por boteo. universidades los que han sufrido muchísimo, todos en general, pero sobre todo el CONICET, fueron con ustedes, ¿sí? Mintieron en muchas ocasiones y algo va quedando en la gente, Muchas socavaron. generalizaciones, claro, y con muchas generalizaciones muy mentirosas, desviando el eje y aparte generalizando a todo el CONICET Bien. por algún caso que pueda ser discutible, ¿no? Ujú. Yo digo, en el ámbito privado siempre hay gente que comete errores y Sí. siempre hay gente, incluso en el ámbito judicial, pero no por eso uno destruye todo el sistema y dice todo esto es una porquería, Sí, porque sí. eso es directamente un estado de miopía, de ignorancia, que es rayano realmente a creer que el plan es macabro, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué es sí. lo que estamos pensando? Porque en realidad lo que se está desarrollando desde el gobierno nacional es como si fuera una cultura odiante. Sí. Y nosotros hemos caído dentro de ese grupo importantísimo que de alguna manera necesita ser odiado porque, digamos, el desarrollo de un país depende muy fuertemente en la Sí. modernidad de la investigación y del desarrollo. Y esto está íntimamente vinculado con la Sí, investigación. claramente la Ese política de Estado desarrollo de la genuino Argentina, va por otro lado claramente, pero la estrategia que tienen. va a la dependencia absoluta, a la Claro. primarización básica de los recursos, y en ese estado, en esa concepción de país, no solo sobra Sí, muchísima gente, sobramos todos nosotros, sí, que en realidad somos los que estamos tratando de generar, digamos, soberanía y sí. crecimiento genuino. Sí, yo recuerdo, a ver, lo más parecido es el 95, 96, ¿sí? Con el menemismo, donde en realidad tuvimos un éxodo que lo pagamos, un éxodo impresionante, de las mentes más brillantes de la Argentina que están, muchos de ellos dentro del CONICET, y que se fueron. Y después repatriarlos nos llevó mucho tiempo. Muchos volvieron no por la Muchísimo plata, tiempo. sino por el desarraigo. Bueno, lamentablemente parece que la historia se repite y, como usted dice, más grave. Y sabes que los recursos humanos es un error pensar que son renovables. Cuando uno pierde una posición dentro de los equipos de trabajo, un becario que, como les digo, son personas muy bien formadas, pero totalmente focalizadas en un tema, es tremendo. Esas pérdidas no son recuperables. Nosotros podemos recuperar la posición, cambiar las personas, pero esas mentes que a veces son brillantes y que ayudan a hilvanar estos proyectos, porque la investigación actual y moderna es multidisciplinaria y en Sí, equipos. sí, Son las mentes sumando esfuerzos para contestar sí, preguntas que se están haciendo porque se abren nuevas problemáticas en el país. sí, Entonces, es crítico sí, sí. entender la valía, la real valía que tiene nuestra gente joven, y por esa razón es que los investigadores superiores de Córdoba, los activos, Sí. fuimos un poco interpelados por la asamblea que se ha generado en Córdoba, en Ciudad de Córdoba, que es un estado asambleario importante desde hace 2 meses, para que nos expresáramos públicamente, que es lo que salimos a hacer, porque es importante que ellos, digamos, noten nuestra preocupación, porque nosotros tuvimos la suerte de poder formarnos en un momento en donde CONICET crecía y se valoraba mucho la inclusión Ujú. de gente, la apertura, la generación de nuevas unidades ejecutoras. Hoy, digamos, abrí hace un rato comentándole de las unidades ejecutoras que hay en Villa María. O Ujú. sea, es importantísimo el desarrollo de sus propias unidades ejecutoras, que todas son muy jóvenes, porque 2013, 2019, 2020 creo que es, y la más joven, y son todas unidades de vinculación directa con la problemática de la región, que hace que realmente estos institutos sean, la vida de estos institutos sean Ujú. críticas Ujú. para la región y también para la educación en la región.
Sí, claramente. Ahora, sin embargo, uno intenta ver al menos algunas luces como para que la gente lo comprenda, que la sociedad apoye, que interpele también al gobierno, que por allí no les gusta mucho, con respecto a esto. Se está dando en estos días, con la sociedad muy atenta a lo que está ocurriendo, una investigación que tiene que ver con algo específico que está ocurriendo en Mar del Plata, que a alguien se le ocurrió mostrarlo a la sociedad. Me parece que esta amplitud, esto de salir y mostrar, estamos haciendo esto, y ayuda. Como muestra, es válido lo que está ocurriendo Eso es en la importantísimo. profundidad, ¿no? Por Sí, favor, sí, tómese sí. unos minutos para decírmelo. Mira, uno de los errores uno de los errores que posiblemente se haya cometido es el hecho de que no se ha divulgado suficiente la importancia de lo que hace del aporte que está generando el sistema científico-tecnológico al desarrollo del país. Sí, sí. Y realmente a esa pelea a veces da la impresión de que la hemos semi perdido porque el oficialismo lleva como la delantera en todo lo que es la información rápida, virtual y momentánea. Entonces es momento de recuperar eso, para eso nos estamos organizando y el Ajá. hecho de esta fantástica comunicación directa que tenemos hoy por hoy con el cañón submarino de Mar del Plata, que es un lugar, fíjense, espectacular de nuestro territorio marino argentino, en el borde de la plataforma, que ese cañón se formó hace varios miles de años, ¿no? En el momento del máximo glacial último, aproximadamente 12.000 años, cuando el nivel del mar cayó muy mucho y toda la plataforma continental argentina básicamente quedó expuesta. Entonces se labraron esos grandes cañones que hoy en día, con el calentamiento global, el nivel del mar volvió a elevarse hasta la altura actual e inunda toda la plataforma, ¿no es cierto? Pero esos cañones han quedado en profundidad y encierran una vida, una diversidad de vida impresionante. Sí. Tal es así que están considerados, digamos, como hotspots biológicos, que eso implica, digamos, que son verdaderos reservorios del mundo de la diversidad biológica, que evidentemente estamos Sí. descubriendo todavía en la actualidad y nos muestran la valía de esta región oceánica Sí. profunda, y solo se consigue a través de la investigación, que después Sí. siempre, en alguna medida, Sí. en el corto o el largo plazo, se vuelca ese conocimiento, no solamente al conocimiento en sí mismo que se imparte, sino también a aplicaciones tecnológicas. Claro, ahora uno lo ve, y digo por eso decía, sería la punta para lo que ustedes están planteando como una planificación para abrirse más y que la sociedad sepa todo lo que realizan ustedes, que es tan amplio y tan variable, En pero... este momento tenemos también colgado ahí en X los 100 logros de Ajá. CONICET, que son mucho más de 100 Ah, bueno. de los últimos años, para que la gente conozca la diversidad de aplicaciones y de desarrollos que surgen de las investigaciones básicas, que muchas veces son criticadas porque se conciben como puras y como desvinculadas. Y es decir, la gente piensa que como no, la gente no, sino el gobierno, piensan que como no son un negocio directo, los entienden como costos, pero en realidad son tremendas inversiones. Sí. Y recuerden ustedes que mientras que los países centrales, los países del OCDE, invierten por encima de 2,5 del Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología, Argentina, que por la ley de financiamiento se habían puesto de acuerdo todos los bloques en 2021 para llevar el financiamiento de ciencia y técnica desde el 0,2 que estaba al 1% en 2030, hoy en día decayó al 0,15%, o sea, la nada misma. Esa es la inversión que está haciendo el país, cuando por otro lado nos vende, digamos, un estado de convivencia o de amiguismo con Norteamérica, que invierte 3% del Producto Bruto Interno, y con Israel, que invierte 5%. Y hay países que ni siquiera son de estos países beligerantes, como Corea, que invierte el 8%. Nosotros estamos en el 1,
en el 0,15. Entonces imagínense la gente, digamos, cómo se puede funcionar y cómo se puede crecer y cómo se puede competir contra estos monstruos, que son los que en definitiva terminan delineando las políticas nacionales e internacionales y que son los que en definitiva requieren de nuestros recursos sin calidad de mano de obra propia. O sea, no necesitan de los científicos ni de los argentinos. Necesitan básicamente de nuestros recursos. Ojalá que se pueda... Entonces, nosotros estamos de más en ese modelo. Sí, lamentablemente. Ojalá que se pueda revertir y ojalá que se pueda reivindicar el CONICET antes de que sea demasiado tarde. Ojalá. Porque el CONICET son los profesionales que están. Le mando un saludo, Ricardo, ha sido muy atento con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y sí, digamos, si a veces en el fragor de la lucha uno a veces se vuelve un poco negativo, la intención de nuestro documento es alentar a la juventud a que no abandone el barco, porque creo que es muy importante el mensaje que de alguna manera nos da la naturaleza misma de estos hallazgos que se están encontrando en el cañón de Mar del Plata. Porque todas estas especies de alguna manera están acomodadas a un ecosistema muy especial y son básicamente resilientes. Y yo diría que nosotros tenemos una cultura de resiliencia bastante larga, y en estos momentos tan duros tenemos que, por un lado, encontrar un camino de lucha inclusivo, que nos permita que todos nos quedemos en el barco y que entendamos de una buena vez por todas que el camino es colaborativo, y que la ciencia y la tecnología es clave para el desarrollo de cualquier país y la respuesta de cualquier problemática nueva que nos pueda afectar. Que tenga una buena noche, ya lo estaremos interpelando nuevamente, conversando con usted. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo y saludos a toda la comunidad.